Buenos días. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México las da la bienvenida al escuchatorio Lesbianas en Voz Alta. Agradecemos la hospitalidad y todas las atenciones brindadas a la Universidad del Claustro de Sor Juana y a su rector, Rafael Tobá López Portillo. Este es un ejercicio inédito de escucha alentado por la jefa de gobierno Clara Brugada entre las distintas dependencias del gobierno local y organizaciones de la sociedad civil. Para ello, contamos con la presencia de representantes de organizaciones y colectivas. Fabiola Baleón, de Jóvenes por una Salud Integral. Amir Samaria León, de Balance. Claudia Doroteo, de Las Sabinas. Lorena Cruz, de Marcha Lencha. Ninde Morle, de México Igualitario, Derribando las Barreras AC. Y Andrea Avilés, de la Fundación Arcoiris. También tenemos la presencia de servidoras públicas. Tenemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Heréndira Cruz Villegas Fuentes, consejera jurídica y de servicios legales. Ana Francis López Baiguén Patiño, secretaria de Cultura. Tenemos a Nadine Gassman Silverman, secretaria de Salud. Manola Zaval Saldama, secretaria de Desarrollo Económico. Y tenemos también a la secretaria de las Mujeres, Dafne Cuevas Ortiz, quien les dará un mensaje de bienvenida y moderará esta sesión. Muchísimas gracias, Raquel, por esta introducción tan formal y tan seria. Yo quiero refrasear un poco la importancia de que hoy estemos aquí, porque hay muchas actividades en el marco del Mes del Orgullo. Y yo decía, a la Secretaría de las Mujeres le toca privilegiar a las mujeres y sus expresiones y su diversidad y demás. Pero de manera muy específica hay que hablar de las lesbianas. Y dije, no hay que hablar de las lesbianas, hay que oír a las lesbianas. De ahí que fueran invitadas las funcionarias y otras más que no se mencionaron, pero que también están acá, compañeros, compañeras de las diferentes dependencias. También gracias porque está la Fiscalía a través del fiscal de atención a grupos prioritarios. Y la idea es, hagamos un escuchatorio, que a las funcionarias les toque escuchar. Escuchar con la mente abierta, con interés, con mucha atención, y que las organizaciones, las activistas, las colectivas, las mujeres lesbianas vengan aquí y hablen de las agendas que están impulsando, de las realidades que están queriendo atender, transformar, de los derechos que quieren fortalecer, y de ahí pues vamos viendo cómo construimos un diálogo comprometido con esta agenda, que es una agenda prioritaria para la Secretaría de las Mujeres. Así que, dicho lo anterior, vamos a iniciar este escuchatorio con la intervención de Jóvenes por una Salud Integral. Ya dijimos que va a pasar Fabi y que están acá todas las compañeros de la colectividad. Es una organización feminista dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las lesbianas, bisexuales y personas no binarias, buscando crear un espacio seguro y autónomo para estas poblaciones, a través de la educación, la difusión y la promoción de derechos con un enfoque integral que abarca la diversidad sexual de género y la interculturalidad de las juventudes. Además me gusta mucho porque desde hace 2 años conocí su proyecto de Políticas a la Calle y dije, está bonito. Bienvenida, compañera, vas. Muchas gracias, Dafne, y gracias a… Lore. También funciona. Gracias. Pues muchas gracias a la Secretaría de las Mujeres, a Dafne y a todas las personas que nos acompañan en este evento y que hacen realidad este escuchatorio. Para nosotras y nosotros en Jóvenes por una Salud Integral, desde hace varios años que hemos estado en procesos de reflexión, particularmente para saber
que la identidad lésbica es una identidad política que necesita reflexionarse, que necesita flexibilizar la escucha, necesita también ir politizando la diversidad de sus expresiones, la diversidad de la manera en cómo nos encontramos. En este sentido, desde hace cerca de 3 años hemos impulsado el programa Políticas a la Calle, donde nuestra prioridad es escucharnos, pero sobre todo potencializar esas escuchas y esas necesidades para transformarlas en demandas políticas. Ante ello, pues hemos articulado una serie de demandas, hemos articulado en demandas nuestras problemáticas y estas reflexiones donde nos dimos cuenta de que la feria a la que estábamos asistiendo pues se parecía muchísimo, los problemas eran muy significativos para cada una y cada uno de nosotros, y en este sentido pues hemos articulado una agenda política de mujeres y personas no binarias que nos identificamos como lesbianas y bisexuales, ¿no? Hemos encontrado la necesidad de identificarnos, la necesidad de articular estas demandas y posicionarlas en el espacio público, dejar que esto que se consideraba de la vida privada, como siempre nos han dicho, que la sexualidad y sobre todo la orientación sexual, la expresión de género corresponde a nuestra vida privada, pero en realidad es una cosa que nos sucede en lo público y en lo político, y en ello queremos reconocerlo. En este sentido, esta agenda ha sido construida colectivamente por y para mujeres y personas no binarias que se identifican no solo como lesbianas, sino también politizando otras identidades como las bisexuales, las pansexuales, las trans y las queer. Consideramos necesario señalar que este título de Lesbianas en Voz Alta necesita reflejar también la pluralidad de las identidades convocadas y visibilizadas en este proceso, y también con la colectividad que hemos articulado con las compañeras de Marcha Lencha, con las compañeras en Balance, con las compañeras que estamos aquí presentes, la Red de Madres Lesbianas que no está aquí, México Igualitario, entre otras, que son compañeras que nos hemos encontrado en otros procesos de reflexión y con las que compartimos la incidencia. Reconocer esta diversidad de experiencias y trayectorias que integran a la agenda no es solo un acto de justicia simbólica, sino una condición indispensable para avanzar hacia una representación digna, plural y coherente con los principios de equidad, derechos humanos y justicia social que guían nuestro trabajo. La demanda es un documento que recoge la existencia histórica de las lesbianas, las bisexuales, las pans, las trans y las queer, por vivir en una ciudad donde puedan ejercer plenamente sus derechos. Nace de un proceso colectivo de diálogo, reflexión y organización llevado a cabo en diversos espacios comunitarios, públicos y políticos de la Ciudad de México. Esta agenda política es un resultado de un esfuerzo plural y autónomo impulsado por el programa Políticas a la Calle, donde se convocó a diversas colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y personas que han hecho de su experiencia vital una práctica política de transformación. La agenda en sí misma constituye una ruta feminista, interseccional y territorial que plantea una serie de propuestas viables, urgentes y necesarias para que las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de lesbianas, bisexuales y las poblaciones históricamente invisibilizadas, sistemáticamente discriminadas y relegadas de las políticas públicas. La estructura se compone de 7 ejes temáticos estratégicos como salud integral, trabajo digno y autonomía económica, la no discriminación, la prevención de la violencia, el acceso a la justicia restaurativa, la participación política y el acceso a la cultura. Esta agenda no parte únicamente de demandas subjetivas ni de intereses aislados. La legitimidad de esta agenda se sostiene en el andamiaje legal que reconoce, protege y obliga a garantizar los derechos humanos de todas las personas. El reconocimiento del derecho a vivir libres de discriminación por orientación sexual, identidad y o expresión de género está consagrado en múltiples instrumentos jurídicos de los cuales el Estado mexicano es parte y que son vinculantes para todos los niveles de gobierno. A lo largo de las últimas décadas, los avances en el reconocimiento legal de la diversidad sexual en la Ciudad de México han sido significativos. Sin embargo, este progreso ha sido insuficiente para traducirse en políticas públicas integrales que respondan a las realidades específicas de estas poblaciones. Aún prevalecen los estigmas que niegan nuestra existencia política, reducen nuestras necesidades a cuestiones sanitarias o nos excluyen de programas sociales, culturales y económicos que siguen centrados en una noción heteronormativa y binaria de la sexualidad. Proponer políticas públicas para lesbianas
y las personas bisexuales, trans, queer y pansexuales no es crear privilegios, sino saldar una deuda histórica con quienes han sido y hemos sido sistemáticamente invisibilizadas. Las lesbianas, y con ellas las personas no binarias que se identifican con esta identidad política, expresan un conjunto de violencias específicas: la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, la NB-fobia, la hipersexualización, la exclusión de los espacios familiares, la expulsión de los espacios comunitarios, prácticas correctivas y el silenciamiento en los espacios de representación. En este sentido, desde una mirada intercultural, desde una mirada interseccional, esta agenda política con estos ejes temáticos es una propuesta para poner en la mesa a la discusión con las diferentes dependencias entre las que hoy nos acompañan, para que escuchen nuestras realidades, para proponer de manera articulada que no solamente nos pasa a una o dos, le pasa a más de 100,000 personas en este país. La última encuesta refleja más de 5 millones de personas LGBTIQ en el país, y eso requiere de atención prioritaria en la política pública. Nuestra vida sexual, la orientación sexual y o la identidad de género debe salir de ese discurso sensacionalista sobre que corresponde a la vida privada, porque la vida privada también es política y esta politización tiene que hacerse efectiva de manera inmediata. A continuación, pues, Dafne ya les irá dando la palabra, pero queremos hacerles saber que esta articulación es colectiva y que la agenda representa demandas que han sido escuchadas. El proceso formativo en Políticas a la Calle lleva más de 2 generaciones, proporcionándose a diferentes lesbianas, bisexuales de diferentes partes de la Ciudad de México, de las zonas conurbadas, de los municipios cercanos a la Ciudad de México. Es resultado de un diagnóstico participativo en el que hemos estado en consulta constante con las compañeras y que refleja no solo las necesidades de mujeres de la periferia, también de mujeres universitarias, de otras identidades que están presentes y que queremos que conozcan a la agenda de lesbianas y bisexuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Fa. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a Hilda, que se está incorporando. Hilda Telles es nuevecita en el gobierno, llegó a ser la secretaria técnica del área de diversidad hace un mes. Entonces, ahora le toca estar acá con nosotras. Bienvenida, Hilda, gracias por llegar. Y vamos a seguir escuchando a las activistas. Y quiero decirles a todas que algunas de nuestras compañeras secretarias, sobre todo, pues, incluso la titular de la Comisión de Derechos Humanos o la consejera, van a tener que salir corriendo en algún momento, dado que tenían otras citas, no quisieron dejar de venir, ellas se van y se quedan compañeras o compañeros de sus equipos que siguen tomando nota y demás, porque esta conversación es el inicio de un proceso de articulación sociedad civil-gobierno. Entonces vamos a saber pues que se vayan ahora solo responde a que ya había compromisos previos. Quiero presentarles a Ninde. Ninde es parte de México Igualitario Derribando Barreras AC. México Igualitario es una organización fundada por abogados que quisieron anteponerse a la apatía política de los poderes ejecutivos y legislativos estatales. Su objetivo es impulsar estrategias para lograr cambios en torno a los derechos humanos en el país, especialmente de la comunidad LGBTIQ+. Son una organización que crea plataformas colaborativas para utilizar el derecho constitucional para defender los derechos sexuales y reproductivos. Su programa de diversidad sexogenérica y de comunidad LGBTIQ+, tiene el objetivo de lograr la no discriminación de comunidades y disidencias a través de estrategias de litigio. Han tenido éxito a través de amparos en los diferentes estados de la República. Adelante, Ninde. Buenos días, muchas gracias a todas, todos, todes. La verdad estoy muy contenta de estar aquí en un evento de este tipo que creo que era importante, ¿no? Ahora poder tener una plataforma para acercarnos a ustedes y contarles un poco. Digo, México Igualitario es una organización con 15 años de experiencia, trabajamos en 23 estados del país con más de 50 organizaciones y colectivas, que lo que buscamos es eso, ver cómo hacemos estrategias para que nuestros derechos sexuales y reproductivos específicamente pues sean respetados por todas las autoridades
autoridades en diferentes niveles. Específicamente en el tema LGBT, pues hemos abanderado la lucha del matrimonio igualitario, fuimos la organización pionera en llevar los asuntos a la Suprema Corte de Justicia de Oaxaca y a partir de ahí hemos defendido diversas agendas, particularmente el reconocimiento de hijes de madres lesbianas, que yo sé que aquí en Ciudad de México también fueron pioneras, pero en los estados todavía tenemos una batalla por ese reconocimiento. En ese sentido, además de este programa, tenemos un programa de aborto y tenemos un programa de muerte digna. Lo que queríamos compartirles hoy es, bueno, digamos como, es una pequeña carta a Santa Claus de lo que nos gustaría que pasara en este gobierno. Y para empezar, queremos hablar, por ejemplo, de pues, la necesidad de la despenalización total del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una agenda que también atraviesa a otras corporalidades, no solamente a mujeres cis heterosexuales, y que necesitamos que salga del Código Penal porque nos sigue afectando. El tema de que el aborto pueda ser garantizado como un derecho a sanitario es importantísimo para esto y que sea de forma más transversal. También tenemos en nuestra agenda, y que va no solamente para el tema de salud, creo que falta un tema de capacitación para todos los funcionarios de todas las secretarías, fiscalías y demás, para entender que las personas que acudimos no necesariamente somos cis heterosexuales. Siempre se da por hecho que si estamos buscando ayuda es a partir desde esa identidad y no es así, y que la atención empiece con esta barrera de la cis heterosexualidad, pues hace que no necesariamente nos vayamos a sentir cómodas, cómodos, cómodes recibiendo esa atención, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar y que creo que la Ciudad de México ha sido pionera y que nos gustaría mucho que ese modelo lo pudieran compartir en otros estados es el tema de que aquí por primera vez se reconoció el derecho al concubinato post-mortem. Este tema del concubinato post-mortem para la agenda LGBT es muy importante porque la homofobia, lesbofobia, bifobia hace que las parejas no estén acudiendo a los registros para acceder al matrimonio y al concubinato. Y lo que pasa cuando una persona muere es que a veces la homofobia, bifobia, lesbofobia está haciendo que pierdan sus derechos, pierdan sus propiedades, pierdan derechos hacia sus hijas y demás. Y es algo que no se ha visibilizado públicamente, que sepan que ya las personas pueden acceder a través del registro civil y que después hay que hacer una labor de incidencia con las autoridades, porque ahorita estamos teniendo una batalla con IMSS, con ISSSTE y con otras autoridades federales para que reconozcan estas actas de concubinato post-mortem y no estén pidiendo otro tipo de juicios, ¿no? Eso ayudaría a la protección de las familias lesbomaternales. Finalmente quiero, bueno, hay otra petición, tengo muchas. La otra tiene que ver con el tema de los datos. Sí creemos en México Igualitario que es importante que haya una desagregación de la información para saber cuántos derechos estamos pidiendo la comunidad LGBT, particularmente las lesbianas. Actualmente, por ejemplo, cuando hemos solicitado cifras sobre criminalización del aborto y acceso a servicios de aborto, nos damos cuenta de que no están las categorías de orientación y de identidad, y sí es importante para que podamos crear mejores políticas públicas para poder acercarnos a esta población. Y ahora sí, finalmente, en el tema de ECOSIG, que sabemos que se ha avanzado en el reconocimiento como pues una parte punitiva, que no es algo que comparta México Igualitario, queremos contarles que en colaboración con Casa Frida hemos mencionado que las ECOSIG no solamente es el anexar a alguien, sino son las prácticas que suceden desde decirle, por ejemplo, a las mujeres que llevar el pelo corto está mal, y que eso está sucediendo con las niñeces y adolescencias. Entonces creemos que se tiene que hacer un programa más integral que tenga que ver con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Salud, en la cual podamos crear estrategias que atiendan las ECOSIG desde manera preventiva y que no necesariamente terminen en un delito. Entonces creo que este gobierno ha sido abierto hacia el tema y esperamos que pues estas demandas puedan ser escuchadas, y pues aquí nosotras seguiremos defendiendo a las familias lesbomaternales y a las personas LGBT para que alcancen sus derechos. Gracias.
continuamos entonces con Andrea, de la Fundación Arcoíris. La Fundación Arcoíris es una organización social mexicana que está integrada por defensoras de derechos humanos y hacen trabajo colectivo y articulado de redes y coaliciones para hacer incidencia política nacional e internacional hacia la igualdad. Hacen también formación e investigación en temas y problemáticas sociopolíticas vinculándolas con las sexualidades y el género. Trabajan desde un enfoque interseccional, feminista y de derechos humanos. Adelante, Andrea. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas, todes. Agradecemos mucho a la Secretaría de las Mujeres y al Gobierno de la Ciudad de México por crear este espacio de escucha que, como ya las compañeras han mencionado, pues valoramos un montón y se hace muy significativo justamente en estos tiempos y en este mes. Yo voy a hablar de manera específica de dos temas que son en los que últimamente nos hemos como enfocado más y especializado más en Fundación Arcoíris, sobre todo a partir de que coordinamos el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBTI+. Entonces me voy a enfocar en violencia motivada por orientación sexual, específicamente violencia contra lesbianas y bisexuales, y también un poco hablar del tema del acceso a la justicia en casos de delitos motivados por orientación sexual, específicamente asesinatos y desapariciones, y bueno, también nos sumamos a lo que ya mencionaba Ninde sobre la importancia de desagregar datos por orientación sexual e identidad de género. Voy a hablar específicamente en materia de violencia y acceso a la justicia, pero obviamente es importante tener datos desagregados para el acceso a todos los derechos, ¿no? En materia de acceso a servicios de salud, en materia de educación, etcétera. Entonces, bueno, les comparto algunos datos que hemos registrado el año pasado en el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT. En la Ciudad de México registramos 18 asesinatos, 6 desapariciones y 8 atentados. Los atentados tienen que ver con la violencia física. Y el 7% de estos casos corresponde o fueron contra mujeres lesbianas. Entre 2016 y 2024 se documentó el asesinato de una lesbiana, la desaparición de una lesbiana y atentados contra 2 lesbianas. Entonces, no tenemos mucha información, pareciera que no son datos significativos, sin embargo, obviamente nuestra hipótesis y lo que nosotras creemos, porque también está documentado, es que en realidad hay subregistros y que justamente se debe a que no hay o no contamos con datos desagregados, ¿no? Entonces, los datos sobre lesbianas están totalmente subregistrados y sobre bisexuales totalmente invisibilizados. Entonces, bueno, es necesario obviamente visibilizar, es necesario que los registros cuenten con estos datos y bueno, en materia justamente de asesinatos, muertes violentas y desapariciones forzadas, pues porque es importante tener esta información para poder entender las formas específicas en que somos violentadas, asesinadas o desaparecidas. Obviamente que esto responde a un contexto de violencia generalizado, pero definitivamente hay cuestiones específicas que tienen que ver con la discriminación motivada por la orientación sexual, por la identidad de género, el caso de las compañeros, los compañeros y les compañeres trans y no binarias. Y también hemos documentado que en muchos casos la desaparición de lesbianas y bisexuales se da después de otras formas de violencia y violaciones a derechos humanos, por ejemplo, trata de personas, atentados, tortura y dentro de la tortura de los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. El segundo elemento que es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las lesbianas, las bisexuales, también las compañeras trans, los compañeros trans y las personas no binarias, es el reconocimiento de la familia social, En la Ciudad de México, la Ley de Víctimas ya reconoce la familia social y se reconoció la familia social cuando se tipificó el transfeminicidio. Creemos que es importante ampliar esta noción para que también sea reconocido en los casos de violencia contra lesbianas y bisexuales. ¿Y por qué es importante hablar de familia social? Pues en el caso de lesbianas, bisexuales, personas trans,
por ejemplo, que han sido desaparecidas, pues quienes las buscan muchas veces justamente es su familia social debido al rechazo que hay en las familias consanguíneas. Además, porque para tener legitimidad en los procesos jurídicos de este tipo es necesario ser familia consanguínea. Entonces, es importante reconocer a la familia social para que no haya barreras o obstáculos en el acceso a la justicia. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Seguimos escuchando con mucho interés todo lo que las compañeras nos están planteando y en esta ocasión le vamos a dar la palabra a la representante de Marcha Lencha. Marcha Lencha, que nació en 2021, es para hacer públicas las luchas y reivindicar el término lencha, que se había utilizado de forma despectiva en México para nombrar a aquellas que estaban fuera de los cánones del patriarcado, es decir, mujeres rudas, pelonas, con aspecto o actitud masculina, por lo que se comenzó a utilizar y denominar así a las mujeres lesbianas. El origen podría estar en una película, La Lencha Justiciera, de 1990, nos dicen las compañeras, y que ella rompía los cánones de una sociedad tradicional. Ahora las lesbianas y otras mujeres LGBTIQ, sin Q más, se lo han apropiado. Bajo esta mirada, cientos de mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales, entre otras, buscan diferenciarse y reivindicar su lugar dentro de la comunidad LGBT, espacio más copado por hombres. Así que bienvenida, Lorena Cruz. Hola, buenos días. Me uno a los agradecimientos por estos espacios. Me parece sumamente importante que quienes encabecen las secretarias estén aquí, las secretarias estén aquí para escucharnos, porque como bien hemos visto ante la historia del movimiento LGBT y en México hay muy pocos espacios para las lesbianas y ahora, como nombramos aquí en Marcha Lencha, las lenchitudes. En este sentido, pues aquí como Marcha Lencha agradecemos la invitación claramente de Jóvenes por una Salud Integral y hablaremos un poco del derecho a la cultura. Marcha Lencha tiene 5 años ya, en el que no solamente somos una marcha que reivindicamos nuestros derechos y nuestra manera de ocupar los espacios públicos, también el derecho a estos espacios públicos ocuparlos para claramente visibilizar nuestra cultura, porque tenemos derecho a ello. Entonces, las lenchitudes somos mujeres cis, trans, hombres trans, transversis, personas no binarias, queer, género fluido, agénero, intersex, lesbianas, bisexuales, pansexuales, en los aspectos asexuales, arománticos y poliamorosos. Y desde el arte, la cultura, la literatura, la música, el cine y la memoria comunitaria hemos sostenido nuestras luchas también, y esto en contra de la exclusión y de todo un sistema que históricamente nos ha excluido. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones las políticas públicas aún están lejos de reconocer pues todas estas expresiones. Por ello también traemos nuestra carta a los Reyes Magos y pues demandamos algunas cosas específicas. Incluir expresiones culturales de lenchitudes en programas institucionales como festivales públicos, exposiciones, concursos y residencias artísticas. Asegurar el acceso pleno, equitativo, libre de discriminación de las lenchitudes al goce de los derechos culturales, incluyendo la creación, difusión y participación en expresiones culturales propias, así como garantizar la apropiación del espacio público para visibilizar nuestras expresiones artísticas. Comprometer a que todo el personal técnico, incluyendo pero no limitado a ingenieros de audio, montaje, instalación de producción, en el marco de actividades culturales, cuenten con formación y sensibilización en perspectiva de género, diversidad sexual y no discriminación. Esto con el fin de garantizar un entorno seguro, respetuoso e inclusivo durante todas las etapas de los procesos culturales. Formular convocatorias desde la Secretaría de Cultura para contratar ingenieras y/o lenchitudes que cumplan con los requisitos solicitados con el fin de visibilizar y aplicar políticas de paridad de género que en sectores históricamente ocupados por hombres cisgénero. Establecer convocatorias específicas de estímulo a la creación y difusión cultural de artistas
de artistas como longitudes, especialmente en las periferias de la ciudad. Asegurar condiciones de no discriminación en faros, en pilares, museos públicos y espacios de formación artística y cultural. Y también queremos pedirle, sobre todo a la Secretaría de Cultura, promover el reconocimiento de la Marcha Lencha como un evento cultural, parte de las actividades del Mes del Orgullo y referente en la Ciudad de México, que encuentra su momento cada año en el tercer sábado de junio, destacando su relevancia en la visibilización de identidades lésbicas, bisexuales, trans, pansexuales, asexuales, intersexuales, no binarias y queer, que históricamente han sido marginadas incluso dentro de los espacios LGBTIQ, así como su contribución a la diversidad, el arte y la apropiación del espacio público. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Comité Agenda, a Joyce, ¿se dice Joyce? Desde septiembre del 2013, la Agenda LGBTAC es una organización de la sociedad civil constituida para trabajar por la igualdad de derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero y otra vez transexuales. En la República Mexicana. Su sede se encuentra en la Ciudad de México y ofrece propuestas, información, apoyo y sustento para avanzar en el derecho a la libertad sexual y a la igualdad. Así que, Joyce, adelante. Hola, buenos días. Ay, qué nervios, no me esperaba que el escuchatorio fuera literal, que me vinieran a escuchar todas y todes. Muchas gracias por el espacio, creo que también es algo que las compañeras y yo no esperábamos, una escucha tan personalizada, que se agradece a todas las instituciones, gracias por acompañarnos, a las organizaciones también. Y yo vengo en presentación de lo que es el Comité de Agenda. Es un comité, no está conformado formalmente, pero lo conformamos personas, compañeras bisexuales de otras identidades que participamos en el programa de Políticas a la Calle y que con iniciativa, con mucha emoción, con ganas de cambiar el mundo o al menos nuestra realidad inmediata, que es aquí la Ciudad de México, vinimos a presentar nuestro pensar. Entonces, voy a leer algunas partes y otras voy a echar choro. Gracias por escuchar. Bueno, yo vengo a presentar lo que es trabajo digno y autonomía económica. El trabajo es un derecho y una vía de autonomía. Sin embargo, las mujeres y personas no binarias LGBTQ enfrentan barreras sistemáticas para acceder a empleos formales, seguros y bien remunerados. La lesbofobia y la bifobia en los centros laborales, así como los techos de cristal por identidad y orientación sexual, perpetúan ciclos de precariedad y exclusión económica. Aquí sí me gustaría hacer énfasis, como mis demás compañeras, que en realidad los datos claros no los tenemos, los datos desagregados. En el momento en que nosotras quisimos encontrar información sobre lo que es el trabajo digno y la autonomía económica, nos encontramos con que en realidad no hay datos oficiales, no hay información desagregada. Y si hablamos a nivel nacional, entonces en Ciudad de México mucho menos. Así que la información que tenemos es la que podemos rescatar y podemos decir que sí hay una diferencia respecto a las lesbianas y bisexuales que accedemos al trabajo o desde otras identidades en los espacios laborales. Incluso encontramos que hay una diferencia con nuestros congéneres hombres gay, que ellos, aunque tienen niveles similares de estudio, aunque incluso nosotras pudiéramos tener mayor preparación, ellos siguen ganando más. Estamos hablando de los privilegios masculinos. Entonces, ¿cuáles serían nuestras demandas específicas? Voy a leer nuevamente. Crear programas de empleabilidad con enfoque de género, diversidad sexual e interseccionalidad dirigidos a lesbianas y bisexuales. Establecer incentivos y apoyos financieros para emprendimientos comunitarios y cooperativas LGBTQ, implementar mecanismos de vigilancia laboral para prevenir acosos, despidos por orientación sexual y violencia institucional, incluir a personas LGBTQ en la bolsa de trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, así como en procesos de contratación pública con perspectiva inclusiva. Nosotras somos conscientes que existen políticas que ya ayudan a la población LGBT y somos conscientes también que
estamos incluidas a partir de que muchos de los programas y que incluso la Constitución ya exige tener una perspectiva interseccional de género e incluso con enfoque en población LGBTQ como prioridad. Pero ¿qué está pasando? Aún así, nosotras tenemos demandas específicas, necesidades específicas que nosotras ya sabemos identificar y que creo que es importante trabajar. Por ejemplo, hay ferias LGBTQ de empleo, pero ¿cuántas de estas ferias están empleando a lesbianas y bisexuales según su preparación? ¿Cómo estamos haciendo esta diferencia? ¿Cómo son estas acciones afirmativas para mejorar la calidad de vida de nosotras, las lesbianas y bisexuales? Estamos aquí nosotras para poder exigir esta parte de lo que es un trabajo digno y una autonomía económica, además de otras demandas que, como dicen, traemos mucha carta de Santa Claus, pero que esperamos se pueda trabajar. Estamos aterrizadas en una realidad inmediata y creemos que se puede hacer algo y por eso estamos aquí. El otro punto, que también se habla de discriminación laboral y que sabemos que es otro de los ejes que estamos exigiendo. En el trabajo digno estamos hablando que la discriminación es lo que más sufrimos las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas de otra identidad. Entonces creo que también es importante que las acciones afirmativas para evitar la discriminación laboral estén enfocadas en nuestra población. Así que sí, somos conscientes que existen acciones específicas para la población LGBTQ, pero también nosotras queremos que esas acciones específicas hablen específicamente de nuestras necesidades. Gracias. Vamos a escuchar a la compañera Claudia Doroteo. Ella es de Las Sabinas, colectiva de jóvenes feministas y activistas de la periferia del área metropolitana, entre la Ciudad de México y el Estado de México, que buscan visibilizar y erradicar la violencia sexual. Ellas brindan acompañamiento psicosocial a mujeres y disidencias sobrevivientes de violencia. Bienvenida, querida. Hola, pues muchas gracias. Me sumo justo a los alardes por este espacio. Creo que es necesario y es un momento vital que también dentro de las diferentes siglas de lo LGBT le podamos dar un lugar a las lesbianas, a las bisexuales y a las diferentes identidades sexuales que generalmente somos invisibilizadas, incluso cuando se habla de la comunidad LGBT y más. Entonces, para nosotras, las Sabinas, es muy importante poder estar en este espacio, también sumándonos a la agenda de participación política que han lanzado nuestras compañeras de jóvenes, lo cual nos es muy importante porque en nuestra organización y nuestra misión es justamente promover esa salud y esa justicia sexual a sobrevivientes de violencia sexual, mujeres y disidencias, ¿no?, que justamente viven cada día una violencia sexual en nuestro país. Cada día existen muchísimas violaciones, incluso en México 7 de cada 10 mujeres han vivido una agresión y una violencia de género y el 70% de ellas viven una violencia sexual. Eso quiere decir que la violencia sexual es un problema enorme que nos está obstaculizando justamente llegar a una igualdad de género y que ha sido uno de los problemas más graves también que tenemos para poder confrontar en un sistema tanto médico como en un sistema judicial. Encontramos que justo más del 70% de las mujeres y de las personas de género diverso que han enfrentado una situación de violencia sexual son menores de 30 años. Esto quiere decir que justamente es en las juventudes, es en las adolescencias, es en las infancias donde la violencia sexual se perpetúa y donde en las comunidades y en las familias este fenómeno social se expande y necesitamos empezar a construir justo plataformas que nos permitan atenderla, prevenirla y sobre todo erradicarla, porque cada vez es más acuciante también ver como la revictimización que tienen las diferentes mujeres y las personas de género diverso y que enfrentan justamente una serie de dificultades para acceder a esa atención
integral, a esa reparación del daño y a esos procesos que les permita recuperar su autonomía sexual y reproductiva. Entonces, para nosotras es muy importante también cómo entrecruzamos también la violencia sexual con las comunidades LGBTQ, pues justamente porque la violencia sexual ha sido una de las formas de corregir la orientación, la identidad de género y la identidad sexual de las personas que tenemos un género diverso, y que es una de las formas en las que se generan humillaciones, discursos de odio, y que perpetúa también como justo la exclusión de nuestras comunidades y de nuestras propias identidades. Como lo haya mencionado en diferentes ocasiones el relator de la ONU, las ECOSIX, ¿no? Y como también la violencia sexual dentro de esos esfuerzos por corregir donde no hay nada que curar, forma parte de un sistema que necesitamos empezar a erradicar, porque es una de las formas de generar tortura en nuestro país. La violencia dirigida a mujeres lesbianas, la violencia sexual dirigida a mujeres lesbianas, bisexuales, personas de género diverso, es una forma de un trato cruel y es de una forma de un trato que justamente es de manera específica dirigida hacia nuestras cuerpas. Necesitamos también empezar a construir, como me sumo a las propuestas de las demás compañeras, data. Sin data no hay política, no hay sujeto de la política pública y no hay manera de poder justo construir un camino para empezar a atenderla. Dentro de nuestras peticiones puntuales queremos justamente o demandamos que podamos ampliar la atención, diseñando, implementando y difundiendo un protocolo específico para la atención a las violencias por orientación sexual e identidad de género con un enfoque integral, interseccional y territorial. Es muy importante la parte territorial porque decimos justamente la importancia de atender el tema de las periferias y las zonas marginadas en nuestro país. También demandamos justamente que podamos empezar a tener acceso a los refugios seguros, especializados y que sean pertinentes para las mujeres y las personas no binarias, que nos permitan justamente estar en momentos de situación de riesgo y de violencia. Además de capacitar de manera obligatoria a todo el personal que atiende a las víctimas y a la seguridad pública en la identificación y manejos de casos de violencia sexual hacia población LGBTQ, con un enfoque también interseccional basado en los derechos humanos y que sea sobre todo afirmativo a la diversidad sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Miren, nosotros nos planteamos hoy un escuchatorio, como yo decía antes, inicial. Esta conversación no se acaba aquí, pero sí tiene que ir cerrando para que nos ajustemos al tiempo que nos dimos hoy. Ya solo falta una intervención y es a la que le voy a dar la palabra ahora para el cierre. Y luego de eso le voy a dar oportunidad a las secretarias, a las funcionarios que están acá, de poder reaccionar, de tener alguna propuesta, alguna respuesta, alguna cosa que le movió. Y si hay alguien más que se quedó sin hablar ahora, una disculpa, porque ya habíamos como armado antes, pero no se va a quedar así, digamos. Todo el mundo está invitado igual a que nos presente su escrito, como las compañeras que hoy se subieron aquí a presentarse, a leer, lo integramos en una memoria y porque a partir de esta conversación vamos a ver a qué par de cosas, o quizás más, le podríamos como dar un seguimiento que nos permite ir avanzando en esta agenda que hoy se presenta. Entonces le voy a dar la palabra a Amir. Amir es de Balance y Balance es una organización feminista que quiere mejorar las condiciones de vida de mujeres y adolescentes, entendiendo la sexualidad como una fuente de bienestar. Están comprometidas con la diversidad, la promoción de la participación juvenil y la cultura del trabajo interinstitucional. Su visión es que las mujeres adolescentes en México tengan vidas plenas y placenteras con la libertad para decidir cómo quieren desarrollarse. Tienen además una cosa muy bonita que se llama Sentir Bonito y también todo un proyecto de trabajo con identidades sáficas. Así que, Amir, bienvenida. Bueno, buen día a todas, todos y todes. Me uno nuevamente a
el agradecimiento que ya hicieron previamente mis compañeras de crear estos espacios. Agradezco también la participación y la presencia al día de hoy de las funcionarias de las distintas secretarías del Gobierno de la Ciudad de México. Y como comentaban, vengo el día de hoy en representación de Balance AC, donde trabajamos derechos sexuales y reproductivos, particularmente desde el programa de identidad sexual, el cual coordino, nos enfocamos en identidades sáficas. Las identidades sáficas son mujeres, lesbianas, bisexuales, pansexuales, queer y cualquier otra forma de nombrarnos que nos parezca mejor, así como hombres trans y personas no binarias que nos englobamos en ese término paraguas. El día de hoy traemos demandas muy específicas en torno a salud integral, eso es muy importante, porque desde Balance entendemos que la salud no solo se refiere a una ausencia de enfermedad, sino un bienestar integral físico, emocional y social. Tomemos en cuenta que la salud no solo está en el cuerpo, sino está nuestro bienestar, nuevamente como ya mencioné, emocional. Y por eso hacemos un especial énfasis en la salud mental de las personas sáficas, de garantizar que ésta sea atendida. En esta visión de la salud y bienestar integral, nos sumamos al llamado de nuestra compañera Lorena Lords de Marcha Lencha, en el cual hace el hincapié de reconocer nuestro derecho a la cultura. El bienestar y la salud también se da al ocupar espacios, apropiarnos de espacios públicos, ver representaciones en artes y actividades culturales y como estamos el día de hoy, al ser escuchadas y escuchades. Las demandas que traemos el día de hoy y que adherimos a la agenda política realizada por el proceso formativo de Jóvenes por una Salud Integral son las siguientes. En específico, acerca de acceso a servicios de salud públicos. Y con esto nos referimos a que exista un acceso real, amigable, cálido y de calidad para todas las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, trans y personas no binarias. Sabemos que la saturación en servicios de salud públicos y el desabastecimiento de medicamentos existe, pero no podemos quedarnos en esta respuesta. Tenemos que apostar por dar más presupuesto público a las instancias de salud. De la mano del presupuesto público, se tiene que realizar de manera transversal capacitaciones, sensibilizaciones a todo el personal médico y administrativo de las instancias de salud. Me sumo al llamado de mi compañera Ninde de hacer hincapié en eliminar la asunción de que todas las personas que llegamos a un centro de salud somos personas cisgénero o heterosexuales. Esto parte de la cis-heteronorma, que es la creencia que solo lo cisgénero y heterosexual es lo válido, lo normativo, lo establecido. Acá estamos el día de hoy para rechazar esta asunción y decir que también las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, hombres trans y personas no binarias somos válides y tenemos derecho a la salud. Remover la cis-heteronorma de los servicios de salud públicos podría entenderse como algo colosal, pero se hace a través de acciones afirmativas que recomendamos como nuevamente, la capacitación y sensibilización en materia de diversidad sexual y de género a todo el personal administrativo y médico en las instancias de salud. Atención a todas las personas de la disidencia sexogenérica, incluyendo personas intersex. Basta de cirugías no consentidas en personas intersex. También recomendamos que exista insumos de salud sexual para personas sáficas, como condones internos, barrera de látex o diques bucales y guantes de látex. Esto para garantizar que la sexualidad sea ejercida desde un lugar placentero y cuidado, así como responsable. Recomendamos, por otra parte, campañas y jornadas de salud dirigidas específicamente a mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, trans y personas no binarias. Las campañas deben ampliarse más allá de la prevención de embarazo, que es importante, pero no es lo único en tema de salud sexual. Para la prevención de infecciones de transmisión sexual, recomendamos evitar narrativas alarmistas o que remitan a juicios y estigmas. En este sentido, recomendamos abordar la sexualidad desde un lugar de bienestar y, ¿por qué no?, también de placer. Desde Balance tenemos la visión de hablar de salud sexual desde el placer, porque el placer es también fuente de bienestar. Así cierro y reafirmamos que desde Balance tenemos la disposición para sumar esfuerzos y colaborar con las secretarías de gobierno, las colectivas y las organizaciones de la sociedad civil que estamos el día de hoy aquí reunidas.
para seguir luchando por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Ahora sí, con esta última participación de las colectivas y organizaciones, viene el aplauso entusiasta porque ahí viene lo bueno. Le voy a pedir a las secretarias que van a intervenir que igual pasen para acá. Ana Francis, por favor. Hola, muy buenos días. Bueno, pues gracias, secretaria, por organizar esto. Y si me lo permiten, voy a hacer un poquito de trampa, porque me gustaría bajarme 2 minutitos del rol de secretaria y hablar como lesbiana, porque nunca tuve esta oportunidad. Y creo que a partir de lo que dicen las compañeras, me gustaría un poco resaltar y explicar para las otras secretarías. La primera cuestión es que las cosas no cambian por decreto, porque prácticamente en la ley está todo, ¿no? No solamente en la ley, sino probablemente en la instrucción de las cabezas, en la instrucción, por supuesto en la instrucción de la jefa de gobierno, etcétera, y en la instrucción de las cabezas. Pero luego las cosas no bajan, no pasan. Y entonces, pues sobre todo instituciones como la de la maestra Hilda Telles, pues se la pasan atendiendo caso por caso, caso por caso, caso por caso. Y sí, hay una parte de eso que tenemos que hacer un montón y desde todas las secretarías, es decir, caso por caso para que determinado funcionario, funcionaria comprenda esa situación en específico y a partir de esa experiencia, independientemente de que esa persona funcionaria ya haya tenido 15 cursos de capacitación. Seguramente tuvo una tía lesbiana que le pegó de chiquito, qué sé yo, me explico. Luego yo pienso esas cosas porque digo, güey, ya te capacitaron, no, qué pacho. Y yo lo que les diría un poco es que pasa mucho como pasa con nuestras familias, es decir, pues a mí hay parte de mi familia que me sigue discriminando, no importa que hayan pasado 30 años, no importa que yo sea secretaria de Estado, no importa. Siguen pensando que está equivocado este pedo, pues, ¿no? Entonces, y claro que les he dado cursos de capacitación, de sensibilización, cualquier cantidad de manifestaciones, discusiones, etcétera, etcétera, pero de todos modos sigue pasando. Porque, como dice una compañera, hay que remover la cis heteronorma. Y eso es bien complejo, y eso también es bien complejo de nuestras identidades, que ponen en jaque un montón de cosas, porque ponen en jaque al patriarcado en su totalidad, porque además ni siquiera nos gustan los hombres, ni en lo general ni en lo particular, y eso es, no, pero me comprenden, es decir, el patriarcado se basa, permítanme dar estas generalizaciones, en que lo que se entiende como hombre es el centro del mundo. Entonces, cuando no solamente no es el centro del mundo, sino ni te topo, es muy disidente. Y y para muchas de nosotras no necesariamente era un espacio de disidencia, es un espacio de identidad. Entonces, el cambio cultural, que es ahí donde me toca. Coincido mucho con este asunto de los datos y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad con el Instituto de Planeación, que es nuestro INEGI, ¿no? Porque el INEGI va a sacar la siguiente versión de la encuesta, creo que es el año que entra, ¿no? Sí, porque es cada 5 años, ven que ya hizo la primera, pero seguramente todas nos dimos cuenta de que había datos muy generales y pocas especificidades, y poca participación, pero bueno, es la primera que tenemos. Entonces, 5 años después vamos a ver la comparación con los primeros datos, que no solamente sirve tener datos, sino tener comparación, ¿no? Entonces, pero yo creo que con nuestro Instituto de Planeación podemos hacer un montón de cosas y que podemos colaborativamente generar preguntas y, ¿no? O sea, colaborativamente me refiero como generar qué datos necesitamos saber, ¿no? O sea, a partir del trabajo que todas han hecho y etcétera, ¿qué datos necesito saber para esto y no estoy teniendo? Para entonces elaborar las preguntas y etcétera e ir con nuestro Instituto de Planeación, que yo creo que ahí hay
una gran oportunidad. Y luego, pues la Fiscalía tiene un montón de datos, aunque seguramente podría tener más, pero sí empezó a justamente desagregar en el sexenio pasado, lo sé porque estuve de cerquita como diputada, a desagregar justamente cuáles de los casos de violencia de género tenían que ver con lesbiandades y bisexualidades, en fin, con lenchitudes en general. Y hay una cosa que sucede con nuestras identidades, que es que te discriminan en tu casa, te discriminan en tu escuela, te discriminan tus vecinos, te discriminan en el trabajo. Entonces, permítanme ponerlo de esta forma esquemática, prefieres seguirte derecho y más o menos que nadie se entere que eres lesbiana, porque si no lo haces evidente, ¿no? Y no es tan raro que vivas con una amiga. Cuando dos señores viven juntos, la gente se pone bien paranoica de sus nervios, pero cuando dos mujeres viven juntas, pues son comadritas, y entonces puedes pasar en tu edificio y puedes pasar, ¿no? Y eliges pasar, porque es bien violento lo demás. Y claro, después de 20 años de pasar y pasar y pasar y guardártelo y callártelo, tienes unos pedos de salud horribles y de nervios y de un montón de cosas y de, ¿no? Lo que ya sabemos, no les estoy tratando como de contar estas historias para ver por dónde le entramos. Es decir, porque ya el colmo es que además vayas a la clínica y te ¿cómo se llama? Y te presupongan buga. Entonces ya es así como la gota que derrama el vaso. Entonces, creo que hay mucho que hacer en imaginar unos siguientes pasos de las políticas públicas que van más allá de la sensibilización, más allá de la capacitación, más allá del dictado de la ley, más allá de la instrucción, más allá del apoyo y el respaldo de las autoridades. Y es complicado, porque justo nuestras identidades, pues el pedo es la invisibilización, ¿no? Entonces, cómo desde ese espacio vamos imaginando otras políticas públicas. Ahora sí, ya desde mi saco de cultura, yo quisiera proponerles lo siguiente, que comenzáramos una mesa de trabajo. Yo diría que dejemos pasar julio y en agosto les propongo una fecha a través de la Secretaría de las Mujeres para que empecemos una mesa de trabajo permanente. Creo que podemos hacer una buena sesión en donde la Secretaría de Cultura les platique como todos los programas, estrategias, becas, espacios, museos, etcétera, todas las cosas que hacemos, y a partir de ahí colectivamente vayan diciendo, oye, aquí estaría bueno abrir este espacio de aquí ni aparecemos, necesitamos aparecer, aquí en esta convocatoria no sé qué, oye, en esta expresión artística no existe una convocatoria, abrámosla, ¿me explico? Y lo podemos hacer colectivamente, porque claramente a nosotros, nosotres en el equipo de trabajo, pues nos da para hasta un rango de imaginación. Nos hace falta mucho más y nos hace falta abrir esta conversación. Y si se puede y a través como de esta intervención de la secretaria me parece una súper buena oportunidad. No solamente para ir a la siguiente marcha lencha, sino para ir a un programa de trabajo anual en donde la presencia de todas estas identidades esté de forma constante en la programación. Hay mucho que ya está, pero seguro falta un montón. Pero creo que hace falta que lo construyamos colectivamente. Y bueno, tenemos el 13 de octubre, que es el Día de las Rebeldías Lésbicas, o sea, también podemos enfilarnos hacia allá, en qué tipo de, qué cosa queremos hacer ese día y construirlo colectivamente. Entonces, si les parece bien, les planteamos una fecha a principios de agosto para una mesa de trabajo y con esta idea de que sea una mesa de trabajo constante y que construyamos en colectivo. Nada me va a hacer más feliz que lenchizar la Secretaría de Cultura y el mundo entero, ¿no? Pero empezando por la Secretaría de Cultura. Gracias. Yo no sé quién de las secretarias quiere, pero Nadine ya dijo que ella. Así que adelante, secretaria de Salud. Jóvenes aquí.
atletas. Buenos días a todas, a todos. La verdad es que me da mucho gusto, te quiero felicitar, Dafne, por este escuchatorio. Solo sugeriría que este fuera más chiquito porque en general somos más, creo que está hecho para los señores del claustro. Pero no, realmente ha sido como muy, muy interesante, muy bueno escucharlas, escuchar con mucha claridad. Creo que el tema de los datos es un tema súper importante, un tema que hay que ver cómo le hacemos, ¿no? No solo para que pues nuestro ámbito de planeación los recoja, pero cómo los podemos empezar a recoger también en los servicios, ¿no? En los servicios de salud. Y esto va con esta demanda que me parece esencial, y es no asumir la cis heteronormatividad, ¿no? Creo que una de las cosas más intimidantes, y lo he oído hace mucho, también de los compañeros homosexuales hace muchos años, era que llegas y que asume el personal de salud que eres una mujer cis, y que te trate y te pregunta y te hace todo vinculado a eso. Entonces, creo que eso es una cosa que tenemos que ver con nuestros colegas de los servicios de salud, cómo cambiar, ¿no? El propio cuestionario que evidentemente viene con toda la capacitación. Yo quiero contarles algunas cosas de lo que estamos haciendo y que responden, y que me da mucho gusto decir, ay, qué bueno que nos están diciendo que hagamos campañas basadas en el placer y no en el miedo, porque eso en la Secretaría de Salud del Gobierno de Clara Brugada es lo que estamos haciendo cotidianamente con una estrategia que empezó en febrero y que se llama Contigo mi vida es mejor, ¿no? Y estamos saliendo a las plazas, afuera de las universidades, a hablar sobre sexualidad, a hablar sobre placer, a realmente jugar, ¿no? Y bueno, tomo la oferta de Balance y seguramente muchas más para mejorarlo y también para hacerlo menos, o sea, con mucha más claridad del tema, las especificidades de insumos, de información para las mujeres lesbianas, bisexuales, etcétera, que fue justo Dafne el segundo día me dijo, oye, está padrísimo lo que están haciendo, pero pues sí damos condones internos, pero no todo lo demás, y entonces sí tenemos nosotras mismas desde la Secretaría que mejorar eso. Y el tema de la salud sexual y reproductiva es un tema omnipresente, muy importante, y que también tiene que ser pensado con las necesidades que las mujeres lesbianas, bisexuales tienen. Me parece que ese es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que capacitar a nuestros profesionales de la salud para entender, saber más, dar mejor consejería, dar mejor tratamiento, dar mejor atención. Todo el tema que no se ha hablado aquí de la fecundación in vitro, todo el tema de la maternidad deseada, que puede ser de todas, realmente es un tema también que tenemos que plantear. Y el tema de la salud mental es también un tema muy importante para nosotras, y una cosa que estamos empeñada en la Secretaría de Salud Pública es en ser una ciudad que produce salud. Ustedes saben que los servicios de salud que antes eran de la Secretaría, ahora son del IMSS Bienestar. Tenemos una coordinación muy buena con ellos y con ellas, y vamos a tratar estos temas también, lo que nos decían las compañeras, pero el tema de producir salud, de hacer prevención, hacer promoción de la salud, nos permite abordar estos temas de una manera como mucho más sencilla, mucho más fácil.
Y en lo que tiene que ver con la salud mental, en la estrategia de Vida Plena, Corazón Contento, que tiene varias acciones incluidas, el tema de una estrategia escolar, cuencos de las emociones, centros de cuidados. Realmente el tema de la diversidad y de la atención a la diversidad está siendo muy central. O sea, es un tema que nosotros estamos poniendo en la agenda, en las 200 psicólogas y psicólogos que están yendo a todas las secundarias y prepas a partir de agosto. El tema de la diversidad es un tema que también se toca de una manera efectiva. Y bueno, tal como Ana Francis, nosotros estamos en la mejor disposición de abrir una mesa, de hablar para que podamos ver los espacios más específicos y decirles también que el tema de la capacitación del personal de salud es un tema que nos ocupa, que nos preocupa, que nos atañe y que nosotros vemos como una gran oportunidad también de colaboración. Así que bueno, estamos abiertas para sentarnos en agosto, en septiembre o cuando quieran, para trabajar especialmente estos temas y poder también traer a la mesa o llevar a la mesa. Nosotros tenemos un comando interinstitucional de salud donde está el IMSS, el ISSSTE, Pemex, IMSS Bienestar, etcétera, donde también podemos llevar que ustedes lleven este tema para empezar a sensibilizar a todas las instituciones de salud. Así que muchas gracias y seguimos juntas. Muchísimas gracias, Nadine. Voy a dar ahora la palabra a Hilda Telles, por favor, querida. Primero dinos bien cómo se llama tu cargo. Ahorita les platico todo. ¿Cómo están? Muy buen día a todas que están aquí, todas. Bueno, pues primero platicarles que todas estas legítimas peticiones que realizan, es muy curioso que todavía las pensamos, yo lo estaba un poco reflexionando cuando escuchaba, todavía también como mujeres decimos, vamos a pedir así como si fuera una carta a Santa Claus. O sea, todavía ese nivel de exigencia no lo llevamos a la rabia de que tiene que pasar, ¿no? Entonces, primero invitarlas a decir, ya no pidamos cartas a Santa Claus, porque tenemos que pedir y legitimar, porque además hoy ya hay una vía por la cual eso puede pasar, y ahora les cuento por qué. Esta secretaría ejecutiva que me toca encabezar, y con una gran responsabilidad, un poco cómo va la historia. En 2021 se publica la Ley de Atención y Reconocimiento a las Poblaciones LGBTI en la Ciudad de México. Y desde aquel entonces se prevé que exista una Secretaría Ejecutiva de una unidad de atención a la diversidad sexual y se establecen un montón de atribuciones. Primero, algo muy importante, se quita de donde originalmente estaba o se había creado una Dirección General de Derechos Humanos y Diversidad Sexual que carecía de atribuciones técnicamente para hacer lo que ahora sí vamos a poder hacer. Y pues hacía como de todo y está bien, porque hacía como esas atenciones inmediatas, el acompañamiento, pero llevar comida caliente, pero repartir condones, pero las vacunas, pero, y siento que es como el portero que no nada más está parando un penalti, que está parando 40 balones y no hay forma de pronto de atajar y seguramente se pasaban muchos goles y no atajaba todo. Entonces, esa ley hoy tiene ya un esquema muy sólido porque finalmente en este año se logra concretar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México y ya se establece lo que la ley decía desde el 2021, ¿no? Primero quita esa área de la Secretaría de Bienestar donde se hacía un trabajo maravilloso, pero tenía una lógica distinta, una lógica también que tiene que ver con lo social. Y está bien, nadie dice que está mal, está maravilloso, pero ahora esa área, esta Secretaría Ejecutiva se pasa a la Secretaría de Gobierno y cambia la lógica totalmente, porque entonces ahora se inserta en un espacio donde se hace la articulación de la política interna y también la externa y todo lo que conlleva la Secretaría de Gobierno. Pero hoy, estando ahí,
nuestras atribuciones cambian. De pronto, cuando nos llegan ya ahorita con las atribuciones que tenemos desde el 1 de mayo de este año, nos llegan a pedir 20 cosas, yo les digo, pues sí las hacemos, buscamos cómo resolvemos ahorita, pero sí tenemos que regular, porque hoy tenemos una atribución, no una, muchas atribuciones muy específicas y que de pronto no caen en ese tipo de cosas. Y que si las sigo haciendo, pues incluso administrativamente podría derivarme en una responsabilidad porque estoy usando un recurso para algo que no tengo atribuciones. Pero vamos a seguirlo haciendo. Vamos a seguirlo haciendo en una etapa transitoria hasta definir y poder concretar y que todas conozcan qué es lo que va a hacer esta Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es el área que está encargada porque ya está así en la ley, de la concertación, coordinación, transversalización de la política pública para las poblaciones LGBTI en la Ciudad de México. Entonces, eso pues ya es un canal de responsabilidad gigante, porque no solamente es eso, a la Secretaría de Gobierno se le dota de atribuciones justo para construir las políticas públicas. Y entonces la Secretaría Ejecutiva pasa a ser ese órgano técnico que elabore. Luego, la ley establece una serie de secretarías o instancias de gobierno que tienen obligaciones muy específicas. Miren, la ley es muy chiquita, luego la pueden buscar fácilmente, encuentren la versión porque están publicadas dos versiones, encuentren la versión de 2025, porque la versión que tiene la última reforma de 2025 agrega una fracción a la ley muy importante, porque establece el reconocimiento de las poblaciones no binarias. Entonces, eso ya es un paso también muy grande que tenemos en la ley. Entonces, pero bueno, ya que encuentra la ley de 2025, se podrán dar cuenta que establece instancias que obligadamente están inmersas en el cumplimiento de esta ley. Aquí afortunadamente tenemos a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Salud, está también el DIF, está el Instituto de la Juventud, está la Secretaría del Trabajo y bueno, hay varias instancias que obligadamente la ley les dice y tendrás que, fracción primera, fracción segunda, fracción tercera. Eso ya está ahí establecido en la ley, entonces ya es ese vehículo. Hoy ya tenemos ese coche, hoy ya no hacemos carta Santa Claus. Hoy la petición la vamos a subir a ese carril para que ahí transite. ¿Por qué? Porque ya está la ley. Y la ley nos tiene que garantizar que eso que pensamos y que vemos como un horizonte pueda cumplirse. Entonces, ahí está eso. Pero vamos más allá, porque parte de lo que nos dijo nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, que sin duda alguna tiene una profunda convicción en que estas cosas realmente pasen, nos dijo, no solamente eso, si recordarán o si lo googlean porque eso está muy visible, en el discurso que la jefa dio el 17 de mayo dijo, vamos a instalar un gabinete de diversidad. Y de pronto, ¡ay, cómo se come el gabinete de diversidad! Bien sencillo, la ley establece 2 rutas para que las cosas en estas políticas pasen. Primero, un grupo interinstitucional con quien desde la Secretaría de Gobierno, vía el carrito de la UNADIS, se establezcan los temas de política pública. Esa es una cosa y ese es un gabinete de trabajo. Y luego la otra, las mesas interinstitucionales. Y en las mesas interinstitucionales, ahí sí, vamos a una mesa de salud, una mesa de trabajo, una mesa, cuantas sean necesarias para atender las distintas agendas. Y en esas mismas, evidentemente, hacer las variaciones correspondientes. Yo creo que, bueno, un poco para cerrar esta idea, ese es el vehículo que hoy tenemos. Hoy tenemos ese vehículo dentro de la ley, dentro de la institucionalidad del gobierno de la ciudad y con un firme compromiso de la jefa de gobierno que vamos a cumplir de que esas cosas pasen. Y si ella dijo el mejor programa del mundo de diversidad, pues lo vamos a hacer, pero no lo hacemos desde el escritorio sentadas.
las necesitamos, les necesitamos porque se trabaja en conjunto esas políticas. Hoy ya tenemos un primer arranque para el Gabinete de Diversidad. Va a salir, va a pasar, ya me van a dar un minuto para concluir. Va a salir, va a pasar, eso van a estar en constante comunicación, de ahí arrancaremos las mesas de trabajo correspondientes y pues decirles que desde esta área y en coordinación con las secretarías, que son las que ahí sí tienen los fierros y los pesos y todo para poder ir trabajando estas políticas, iremos pues progresivamente mirando que todas nuestras agendas se cumplan. Y algo que no debemos olvidar, y ya con eso cierro, es algo que no escuché, no sé si a lo mejor se haya dicho antes, es que hay un tema de violencia severo y grave contra nosotras las mujeres también, que tiene que ver con la violencia sexual. Muchas veces, y ahí sí yo he visto estadísticas, donde las mujeres, sobre todo las mujeres de no heterosexuales, sufrimos mayores situaciones de acoso y de violencia porque, pues no hombre, o sea, se me hace que lo que no ha tenido es un nombre y los abusos y las violencias sexuales son mayores. Y esa es una agenda con una diputada que estamos trabajando también para que se visibilice y se sancione y, por ejemplo, en el tema de relaciones sexuales, el consentimiento sea un tema fundamental. Y es algo que hoy nuestra ley no lo tiene y vamos a avanzarlo también con ello. Gracias. Gracias, Hilda. Voy a dar la palabra a la secretaria de Pueblos Originarios. ¿Cómo se dice CEPI? Pásale y dinos. Gracias, Nelly. Hola, buena tarde a todas. Estaba leyendo rápidamente la agenda y felicito que parte de su metodología integre la visión intercultural, la perspectiva intercultural para estar creándola. Nosotros desde la CEPI, desde que estamos en esta rearticulación con el gobierno de la licenciada Clara Brugada, hemos buscado que el área de género no solo atienda temas de la agenda de género, sino que nos ampliemos a la parte de la diversidad sexual. No solo comités, no solo el acompañamiento en proyectos a otras secretarías dentro de la transversalidad, sino también generando pues lo que ustedes acá llamaban visión de las orientaciones e identidades sexuales entre las comunidades y pueblos originarios. En mi primer paso por la Secretaría, como directora ejecutiva, habíamos lanzado una estrategia que le llamábamos doblemente orgullosos, con X o orgullosas, para estar visibilizando la interseccionalidad. En esta ocasión hemos sacado por el Día del Mes del Orgullo, pero como un tema permanente, una estrategia que le llamamos amares y quereres, ¿no? Para estar visibilizando las formas en que las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas transexuales, toda la diversidad sexual se están identificando dentro de las comunidades indígenas residentes, buscar su participación comunitaria, estar buscando también esta vida libre de violencia, que también es una realidad que hay que mencionarla. Y el día de mañana las invitamos en el Centro de Estudios Interculturales. Tenemos dos actividades, uno que es poesía, tal vez lo estamos viendo, después de ver todos estos datos que nos aporten, tal vez lo estamos viendo como una parte muy romántica, pero sí queremos dar la palabra a los poetas y a las poetas que hablan desde la diversidad sexual de las comunidades indígenas residentes. Después el evento protocolario y finalmente vamos a tener la presentación de un podcast que hicimos justo para visibilizar a las mujeres lesbianas de comunidades y le llamamos Lesbianas con Huipil, y lo hace la poeta Yadira López, una poeta zapoteca, y las invitamos a que se acerquen a las actividades y que también nos ayuden a fortalecerlos. Este es nuestro primer año que retomamos estas líneas de trabajo en la Secretaría y bueno, lo hacemos con mucho respeto, pero queremos que la interculturalidad y la diversidad sexual estén ahí presentes. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Cecilia, ¿verdad? María Luisa, perdonen. Sí, está un poco alto.
Sí, pues muchas gracias a todas, a todos, a todes. Como decía la secretaria, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad se tuvo que retirar para atender otra reunión, pero estuvo muy atenta casi hasta el final de las intervenciones y bueno, desde la CDHCM emociona estar acá, emociona escucharles. Emociona porque los planteamientos que escuchamos son totalmente coincidentes con las agendas que nosotras estamos promoviendo, estamos colocando desde la comisión. Pero también emociona porque algunos de los planteamientos y necesidades decimos, híjole, qué padre, esto ya lo recomendamos, esto ya lo trabajamos. Entonces, creo que se hace una sumatoria desde el quehacer institucional de la comisión y lo que plantean ustedes, compañeras, compañeros. Miren, la Comisión de Derechos Humanos, nuestro trabajo, digamos, tenemos varias áreas en la comisión, pero de manera muy general podemos partirla, digamos, en dos grandes, ¿no? Una es la promoción, la difusión, la colocación y fortalecimiento de las agendas, ¿no? Incluyendo la agenda LGBT, etcétera, etcétera, de todo esto desde un enfoque de interseccionalidad, donde por supuesto pasa el tema de la identidad de género, la identidad sexual, la preferencia, la orientación y la interseccionalidad, porque no ubico si se mencionó o no, pero, o sea, además, ¿no? De nosotros, nosotras, nosotres como personas, o sea, podemos tener una orientación, una preferencia, pero también tener otras interseccionalidades, ¿no? Como autoadscribirnos indígenas, como ser parte de la movilidad, personas migrantes, como tener una discapacidad, sea psicosocial, sea motriz, sea de otro tipo, tener una situación como personas en situación, que viven en situación de calle y así, etcétera, y más etcétera. Entonces, hay que colocar las agendas desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque de interseccionalidad. Y es en ese sentido que como comisión, pues nos encanta la idea de podernos subir a estos carros o sumarnos, ¿no?, a estos carros para seguir avanzando. ¿En qué? ¿Desde dónde? ¿No? Para hablar de cosas concretas, ¿no? Más allá del choro mareador, ¿desde dónde la comisión puede trabajar? También leía así, de manera rápida, la agenda política, y por acá se menciona como una de las líneas de acción, implementación de protocolos de atención con enfoques integrales. Otra de las compas que habló también hablaba de protocolos. En la comisión participamos y podemos participar con mucho entusiasmo y compromiso en aportar, en abonar, ¿no?, a la construcción, revisión de protocolos. También en el apoyo para la incorporación del enfoque psicosocial, que también es sumamente importante a cualquiera de las acciones institucionales y de las acciones colectivas que ustedes mencionaron. Y por supuesto, hablaban también de que las personas servidoras públicas, que las personas funcionarias, no todas tienen el perfil o no todas tienen siquiera la sensibilización o capacitación, ¿no?, que tenga un enfoque justo de lo que hablaba de derechos humanos, de interseccionalidad. Nosotros tenemos áreas específicas en la comisión en las que
con las que podemos colaborar. Y bueno, desde las áreas de garantía y defensa, que en realidad es mi chamba, desde la 4ª Visitaduría General, que vemos lo que son violaciones graves a derechos humanos, les comparto, se hablaba, por ejemplo, del reconocimiento del concepto de familia social a partir del reconocimiento del transfeminicidio. Hemos trabajado en ello, tenemos la recomendación 02-2019, donde voy a mencionar los nombres porque son nombres públicos, donde se acredita las violaciones a derechos humanos en el caso del transfeminicidio de Paola Buenrostro y reconoce a nuestra queridísima Kenia Cuevas, que muchos de ustedes la conocen, activista trans, como víctima porque es parte de la familia social de Paola. Y en razón de la violencia, por razón de género, de identidad, de preferencia, sí, en este mes, en el mes del orgullo, acabamos de emitir la recomendación 04-2025 por tortura y tortura sexual específicamente, y específicamente a una mujer trans en contextos de detenciones. Hay que mencionarlo, o sea, la tortura es una violación al derecho a la integridad, y ya termino, es una violación al derecho a la integridad, pero la tortura sexual, o sea, es una violación específica, y cuando se hace a una mujer trans o a una mujer lesbiana, ¿no? Que tenemos también la RECO 01-2025 a mujer lesbiana, o sea, hay que mencionarlo específicamente y que tienen estándares muy, muy particulares. Entonces, pues desde la comisión el compromiso de seguir trabajando juntas, juntos, juntes. Muchas gracias, perdón por el abuso del tiempo. Muchísimas gracias a esta intervención de la comisión. Compañeras, hemos llegado al momento del cierre y yo lo que quiero es retomar primero el agradecimiento, porque generar procesos de diálogo, de escucha, requiere de voluntades de quienes van a oír, pero también de quienes quieren hacerse oír. Me gusta mucho la diversidad de voces que hoy se mostraron, la especificidad temática, las demandas concretas de esta diversidad. Como parte de la tarea que surge de aquí, es la Secretaría de las Mujeres integra un documento sistematizado con todas las propuestas que se hicieron y con todas las ofertas, propuestas de respuesta que también exhibieron las secretarias. Se la vamos a entregar al Secretariado Ejecutivo para poder usar nuestras instancias y para poder estrenar este lugar que tenemos para que nos ayude como en el seguimiento y la coordinación, pero además le vamos a dar seguimiento en la Secretaría de las Mujeres porque esta es una institución rectora. A nosotras nos toca, por ejemplo, garantizar que la política pública, los programas sociales, las acciones sociales que despliegue el gobierno de la ciudad transversalmente incluyan perspectiva de género y puedan tener un ojo sensible a las diferencias de impacto que las políticas tienen en hombres y mujeres. Igual nos toca que esa sensibilidad transversal implique las diversidades de las mujeres que somos, porque las mujeres no somos una sola manera de ser. Somos múltiples expresiones, somos múltiples identidades, somos múltiples posibilidades. Y aquí también agradecerles mucho haber escuchado en todas y cada una de las intervenciones esa posición de reconocer a la otredad y de no estarnos regateando derechos. Para mí es fundamental que no miremos los derechos humanos como petróleo. No se acaban porque alguien más los ejerce. Entonces, nuestra tarea de impulsar los derechos humanos para todas, todos, todes, pues es una tarea central y me alegra habernos encontrado entre tanta persona que comparte esa visión. Quiero decirles que me siento muy feliz de haber iniciado este escuchatorio y no porque sea una experiencia inédita, porque es la primera vez. A mí nunca me gusta pensar en eso, porque no lo conozcamos no pasó. O sea, quién sabe cuántas veces ha habido, quién sabe cuántos. El movimiento lésbico de este país empezó en los 70s. O sea, de Nancy Cárdenas y todas las otras a la fecha, seguro han pasado 1000 cosas. Hoy lo que estamos aquí es celebrando la posibilidad de que aprovechemos que
no solamente hay lesbianas en el gobierno, ¿eso qué? O sea, que hay gente activista, que hay convencimiento de hacer, que hay una jefa de gobierno diciendo que vamos por la diversidad, a reconocerla como riqueza y no sé qué, y que hay muchas activistas que desde sus espacios de especialización, desde su comprensión profunda de la agenda, los temas y demás, están en disposición de dialogar y aportar insumos a que este gobierno haga lo mejor que pueda. Tenemos 5 años y medio por delante, nadie desaprovechemos esa oportunidad y todo lo que hagamos bien hoy va a retribuir a que cada vez más la vida de las otras, de las generaciones nuevas, de las que hasta ahora no han disfrutado, cada vez sea un poquito más bonita y más placentera. Muchísimas gracias a todas.